Bienvenidos a su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Conduce el doctor gastroenterólogo endoscopista Rafael Aguirre Cardosa. Todos los viernes a las 20 horas a través de www.revistasinrecreo.com. Desde la hermosa capital veracruzana, Jalapa, Veracruz. Iniciamos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más de viernes. Los saludo con mucho gusto. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y agradezco a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestras vías de contacto para su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Y les reiteramos que somos el único programa del género médico en llevar para todos ustedes información médica de calidad, con entrevistas serias, charlas dinámicas y todo lo actual en la medicina y la salud en voz y presencia de expertos, especialistas calificados y certificados, porque usted así se lo merece. Hoy estamos transmitiendo desde Jalapa de Enríquez, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana, y a través de Facebook en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, en YouTube en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud.mx, y a través de la multiplataforma revistasinrecreo.com, y en radio digital en las estaciones hermanas Radio Máxima Digital, Selecta Radio.online y Jalapa Radio, que precisamente forman parte de esta multiplataforma. Hoy tenemos un programa muy importante. Vamos a charlar precisamente de la salud cardiológica, de la salud del corazón, y para eso quiero darle la más cordial bienvenida, y ya tenemos aquí en el estudio a nuestro invitado, para lo cual voy a presentar al doctor David Rodríguez Leiva, quien, bueno, además de ser un amigo personal, un gran ser humano, un extraordinario especialista, a quien aprecio de verdad, y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida. David, muy buenas noches. Muchas gracias, y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, charlando ya jubilados. ¿Verdad? ¿No? Ahora sí, dentro de todo esto, claro que sí, así es, David. Y bueno, pues creo que es un tema muy interesante del que vamos a hablar, y de que mucha gente muchas veces pasa inadvertido, y claro, ya claro. En la gran mayoría llegan con el cardiólogo cuando los síntomas ya son pues casi de muerte. Sí, claro, claro. Y es que justamente platicando con nuestro invitado antes de entrar al aire, precisamente comentábamos esto, ¿no? Que las enfermedades cardiológicas, cardiovasculares, pues no son así como para decir, bueno, tienes un problema o tienes tal síntoma, entonces se trata de tal o cual enfermedad, sino son un complejo, pues, de síntomas. Y decíamos justamente para lanzar la encuesta, ¿no, David? Que también es importante. Así es. Y con la asesoría de nuestro cardiólogo aquí de cabecera, ¿ha sentido o ha tenido usted desde cansancio, mareos o incluso desmayos? ¿Por qué? Porque en algún momento todos estos síntomas se pueden asociar precisamente con el tema que hoy se va a abordar, que son los bloqueos aurículo-ventriculares. Y es que, David, pues bueno, en este sentido, y digo con esta experiencia ya de muchísimos años que tienes en la práctica de la cardiología, pues creo que son muy frecuentes, David. Sí. Y más de lo que una persona puede esperar. ¿Qué opinión, David? En la actualidad, desgraciadamente, ha aumentado la incidencia de enfermedades degenerativas del sistema de conducción a nivel cardíaco. Sobre todo también pues porque tenemos, y además se detectan con mayor frecuencia, más hipertensos, más diabéticos, más gente con patologías también a nivel de tiroides. Entonces, no ha existido este tipo de enfermedades, pero desgraciadamente, en años pasados, muchas de las veces no se tenía la manera de detectarlos oportunamente. En la actualidad hay más equipamiento para poder detectar este tipo de patologías, y la gente está empezando a tener una mejor cultura a nivel médico. Claro, es decir, al tener obviamente ya como parte de estos conocimientos, pues el cuidado de la salud cardiológica, David,
consideras que hoy por hoy, pues no nada más hablamos de una persona, como bien lo decías tú, diabética, hipertensa, sino muchas veces son trastornos degenerativos, ¿verdad? Así es. Que se van así presentando es. y que, bueno, esto no tampoco avisa, ¿no? Dice, bueno, si ya tienes 70, 80 años te va a pasar, sino a veces desde una edad mucho más temprana, ¿no? Sí, desgraciadamente, pues también influyen mucho los factores hereditarios, ¿no? Hay muchas familias, al menos yo conozco varias familias, que el abuelo tiene marcapaso, el hijo tiene marcapaso, entonces hablamos ya de un trastorno más bien de tipo genético en muchos de los pacientes. Hay personas que, es más, hay bloqueos congénitos. Sí, claro. ¿Sí? Que claro. los bebés, y yo recuerdo mucho en la época que yo estuve en la raza, un prematuro nació con un bloqueo AB congénito y hubo que ponerle un marcapaso temporal, que ha sido para mí la experiencia más difícil. Claro, porque era un pequeño, demasiado pequeño, ¿no? Sí, por supuesto. Y poderle instalar un marcapaso temporal en esa época era muy difícil. Entonces, hay enfermedades congénitas a nivel del sistema de conducción, malformaciones del sistema de conducción, muchos trastornos. Pero la gente que crece, se desarrolla y que de momento adquiere una enfermedad como la diabetes o la hipertensión, muchas de las veces este tipo de enfermedades tienden a acelerar los problemas degenerativos, sobre todo a nivel cardíaco. Claro. ¿Sí? La hipertensión te puede llevar a una insuficiencia cardíaca y por lo mismo llevarte a trastornos electrolíticos que también forman parte de alteraciones a nivel de la conducción. ¿Por qué? Porque para que el corazón pueda actuar y pueda caminar bien, necesita de potasio, de sodio, de calcio, magnesio. Cuando hay trastornos también puede esto incluir alteraciones a nivel del sistema de conducción cardíaco. Claro. David, y en ese sentido, a lo mejor para todo nuestro público, y bueno, aprovechando pues también que nuestro invitado está explicando de manera muy detallada justamente este problema, los invito a que nos envíen sus preguntas. En realidad, dijéramos sus preguntas desde el punto de vista sentido, si ha tenido precisamente estos síntomas, cansancio, mareos o incluso desmayos, es importante que lo diga y preguntar qué es lo que se puede hacer, cómo en un momento determinado, pues sí, identificar que pueda existir un problema a nivel cardiológico que esté generando precisamente todos estos problemas, porque al final de cuentas, como bien lo dice nuestro invitado, son trastornos que normalmente, David, uno dice, pues el corazón está funcionando, llueva, truene, relampaguee, me cuide, no me cuide, tome el medicamento para la hipertensión, para la diabetes, para problemas de cerebro, de circulación y demás. Pero David, ¿qué ocurre con el corazón? Es decir, a ver, el corazón funciona porque obviamente hay estímulos eléctricos. Sí. ¿Por qué pasa esto de los bloqueos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se interfiere? ¿Se interrumpe? ¿Hay qué problemas como tal, David? Sí, bueno, como todo sistema eléctrico, pues lo podemos comparar como el sistema eléctrico de una casa, ¿no? Claro, claro. Algunos al paso del tiempo, pues el material no era muy bueno. Así es, y se empieza a degenerar. Claro. Muchos de nosotros genéticamente, nuestro sistema de conducción no es de muy buena calidad y se empieza a degenerar. Normal, anteriormente tú veías enfermedades en personas después de los 60 años, ¿no? En la actualidad, pues ya le bajamos. Tenemos gente de 40, 35 cada años. vez más jóvenes. Así es, cada vez más jóvenes. Sí, claro. Está influyendo mucho las enfermedades de tipo autoinmune también, como lupus, artritis, Sí, todo claro, ese tipo de enfermedades. Y también, pues, la mala calidad en cuanto al estilo de vida que se está llevando, ¿no? Es gente que no hace ejercicio, no mejora su calidad cardíaca, no mejora en sí su calidad física, ¿no? Hay mucho sedentarismo. Y desgraciadamente esto, aunado a que tu sistema de conducción, digamos, no es de calidad, Sí, pues claro. seguramente en una edad temprana lo vas a tener. Claro. Y tenemos la generación saliente ya, digamos, nuestros padres, que pues es gente que ya viene a tener bloqueos a los 90, 95 años,
que pues, realmente Sí, claro. ya la vida útil del sistema eléctrico va para abajo, ¿no? Claro. Definitivamente. Pero también las enfermedades, por ejemplo, la diabetes te provoca neuropatía. Entonces, el sistema eléctrico pues, también está lleno de nervios. Está expuesto. Está expuesto a lo cambios, mismo, ¿no? a lo estos mismo, cambios. sí. Y tú ves, sobre todo en personas diabéticas, enfermedad degenerativa del sistema de conducción a edades más tempranas. Sí, claro, ¿sí? claro. No quiere decir que esto sea una ley sine qua non, no. Quiere decir que deben tener mucho cuidado porque, desgraciadamente, por ejemplo, en un diabético es más difícil. ¿Por qué? Porque cuando el azúcar sube, se cansan, se sienten Sí. o se marean, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Entonces, a veces ya no sabes si es por la diabetes o es. Entonces, definitivamente, yo creo que al menos las personas diabéticas que ya tienen una larga evolución deberían de realizarse un monitoreo de 24 horas llamado Holter. Holter, es lo que te iba yo a comentar. Sí. Te iba a comentar precisamente porque mira David, Pero muchas... no, perdón, pero no lo hacemos. Ajá, El problema eso. es como, por ejemplo, la gran mayoría de la gente se pone a hacer ejercicio o luego me dicen, no, pues yo voy al gimnasio y hago cardio. ¿Sí? ¿Y quién te dijo que hagas cardio? Claro. ¿Qué tanto de cardio vas a hacer? Ya te valoró alguien. ¿En base a qué? Sí, claro, Ajá, claro. ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacerle? Pues tenemos que hacerle una prueba de esfuerzo. Por para supuesto. que una gente entre a un gimnasio, entre a correr, a hacer, hacer peso. Peso. Y sobre todo, el peso es el peor ejercicio para el corazón. Sí, cómo no. Definitivamente, el peso degenera más rápido el corazón en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y en la actualidad, la gente mucho peso y... Sí, claro. Además, consumo de productos proteínicos o hiperproteínicos y demás cosas que a veces también le pegan a la salud cardiológica. Y es que esto que comenta nuestro invitado, miren que lo hemos venido diciendo y a propósito, David, lo hemos comentado de otras enfermedades. Justamente hace una semana hablábamos de dolor de espalda baja, dolor lumbar, y hablábamos también, ¿no?, de las personas que van a un gimnasio que de pronto dicen, ay, hay un gimnasio frente a mi casa que... Pues el instructor, y lo digo respetuosamente porque, bueno, hay que ganarse la vida, pero también hay que ganársela de manera honesta, ¿no? Hay que estudiar. No están certificados, son gimnasios donde dice, bueno, venga, usted haga tal ejercicio, oiga, a lo mejor la persona que viene a este gimnasio es hipertensa, es diabética, tiene algún problemita, ya lo mandó usted a un chequeo, porque igual le puede pasar algo en su gimnasio. Y eso que comentas es muy cierto, porque seguramente hay otros tipos de situaciones, David, pero muchas veces en el deporte, ¿no? Hemos visto gente, atletas, futbolistas. Mira, a mí me tocó cuando estaba trabajando compañeros que dijeron, no, voy a ir al... Le dije, te voy a hacer una prueba de esfuerzo antes, a dos, un neumólogo y un dermatólogo. Ya. Les hago la prueba. Claro. Hicieron unas crisis terribles. Sí, Le dije, claro, es que tú no puedes hacer ese tipo de ejercicio. Claro. Primero tienes que controlar la presión y empezar ejercicio poco a poco. Ahora, el ejercicio no necesariamente tienes que correr el maratón. Claro. ¿sí? Claro. Puedes nadar, puedes hacer ejercicio de bajo impacto, trotar un poco, ¿sí? Pero desgraciadamente en la actualidad no es por salud. Claro. Es por el físico, ¿no? Sí. Los jóvenes se quieren ver. No, ya ahora es que todo ha cambiado, ¿no? Decías justamente hace un momento, David, antes, pues bueno, las generaciones que ya están saliendo, ¿no? Que pues, obviamente son nuestros padres, nuestros abuelos, ya a lo mejor ya no tanto, pero... Y nosotros. Sí, David, pero todavía como que había madera de dónde, ¿no? En la actualidad, por todas las razones, tabaquismo, consumo de alcohol, muchas veces situaciones que se van dando en otros sentidos, también afectan, yo considero, este tipo de problemas, ¿no, David? Sí. O sea, desgraciadamente sí. ¿Por qué? Pues porque, como decías, el tabaquismo. ¿Qué necesitamos para vivir? Oxígeno. Sí, Cuando claro, tú fumas, pues ¿qué sí, le pues metes? sí, pues sí. Pues le metes hasta ácido muriático y todos los 300 y tantos componentes que tiene el tabaco. Y por haber, sí, claro. Entonces, definitivamente, estás dañando el corazón, el sistema de conducción. Todos requieren una buena oxigenación. Entonces, si desde ese momento hablamos de tabaco, ahora ya no hablemos de marihuana, cocaína y todo eso, ¿no? Que en la actualidad, desgraciadamente, están destruyendo vidas de jóvenes. Sí, por supuesto. Y también ese es un grave problema porque en el joven la compensación no existe. ¿Sí?
no hay todavía una vascularidad que ayude, Así es. Una vascularidad que apoye el sistema de conducción, ¿no? Son corazones jóvenes que todavía no han creado colaterales en todo su corazón, entonces un problema en ellos, el pronóstico es malo. Claro. Y como dices tú, fíjate que, por ejemplo, decían a propósito de ciertas enfermedades, ¿no? Cáncer de colon, a lo mejor problemas a nivel de cáncer de estómago, hablando de este tema, que había que detectarlos ya a edades más tempranas, pero yo creo que se nos pasa también que el corazón hay que empezarlo no nada más a cuidar, sino a checar. Porque como bien lo dijiste hace un momento, hay personas que vienen ya por nacimiento, con algún trastorno también, y jamás se han dado cuenta, ¿no? Dicen, no, es que se ponía palidito y sudaba frío y de pronto, ¡pum!, perdía el conocimiento, pero a lo mejor fue porque no desayunó, es que hizo mucho esfuerzo, pero nunca se ha hecho un chequeo, ¿no, David? Sí, y te digo, hay muchas enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Lenegri, que la adquieren nace el niño y de pequeño la adquiere y de momento se desmaya y tiene trastornos en el sistema de conducción. Claro. ¿Por qué? Porque hace taquiarritmias y algunas son fatales, ¿no? Sí. O enfermedad de Lewy, y así te puedo decir muchas enfermedades que desgraciadamente pues las adquieres, ¿no? Sí, claro. Y a nosotros todavía nos tocó un poco de selección natural, ¿no? Sí. Todavía nos tocó un poco esa de selección. generación. Ahí sí, todavía, si salías defectuoso, difícilmente ibas a poder aguantar, ¿no? Sí, cómo no. En la actualidad también tenemos mucho más manera de ayudar, por ejemplo, en pacientes con bloqueos avanzados, porque los bloqueos se dividen en bloqueos no avanzados y bloqueos avanzados. Sí, claro. El bloqueo hay de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El de primer grado normalmente requiere vigilancia. ¿Por qué? Porque ese ya te está avisando que el sistema se está retrasando un poquito, ya no está pasando a la misma velocidad, sino que ahora pasa un poquito más lento. Perdón, David, cuando hablas de un retraso, porque la gente puede decir, bueno, ¿cuánto se retrasó? ¿Un segundo? ¿Se retrasó 2 segundos? Hablamos de milisegundos. Claro, o sea, no da margen a nada, ¿no? Es más, si el corazón deja de latir 2 segundos, es indicativo de marcapaso. Sí, claro, no, ya. Esa es una pausa muy grande. Claro. Sí, aquí hablamos de milisegundos. Sí, y cuando dices de ese retraso, pues yo me lo imagino, y también para que nuestro público tenga esa idea de que el corazón no puede dejar de latir en tiempo, forma, ritmo y muchas condiciones. Y es más, te digo, una vez que tú detectas que el paciente está haciendo pausas de 2 segundos o más, ya es indicativo de colocación de marcapaso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esa frecuencia puede, en primer lugar, empezar a hacer que el paciente duerma mucho. Sí, claro. Se canse mucho. Sí. Porque estamos hablando de frecuencia de 30. No, hombre, te hablas normal 80, 70, 80, ¿no? Y en edades avanzadas, pues más, 70, 80 está muy bien, ¿no? Claro. Te da un buen ritmo. Pero hablamos de eso, que desgraciadamente puede llegar a tener esas pausas. Entonces, en el de primer grado nada más es un pequeño retraso. Ahí solamente vas a vigilar al paciente, lo vas a citar de manera periódica para vigilarlo, ¿no? Claro, por supuesto. Y de ahí sigue el bloqueo de segundo grado. Este tiene una división. Perdón, David, perdón que te interrumpa porque esta parte me parece muy interesante. Vamos a hacer una muy breve pausa, si nos lo permites. Regresamos justamente para hablar de este bloqueo de segundo grado que está comentando nuestro invitado, porque creo que viene más que la parte interesante, ¿no? Que no nada más es segundo grado, sino tiene ya variantes. Así es. Y esto que finalmente llega a generar la necesidad de, ya lo comentaba nuestro invitado, de la colocación de un marcapaso, porque la gente luego tiene miedo que le pongan un marcapaso, pero el corazón no se cuidó, no se atendió, no se supervisó y menos se acudió con un médico oportunamente, que muchas veces esa es la necesidad. Pero no deben tener miedo. ¿Verdad? Sobre todo. Porque afortunadamente con la evolución que se ha tenido a nivel tecnológico es un poco más sencillo y el riesgo es más bajo.
Claro, por supuesto. Bueno, pues regresando de esta pausa, vamos a continuar la charla con el doctor David Rodríguez Leiva, especialista en cardiología, y hoy estamos charlando todo lo relacionado con los bloqueos aurículo-ventriculares. Así que bueno, esperamos sus preguntas, comentarios, participen en la encuesta y nosotros estamos de regreso con todos ustedes. No se vayan. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. David Rodríguez Leiva, con su tema, bloqueos auriculoventriculares. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. David Rodríguez Leiva, con su tema, bloqueos auriculoventriculares. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. David Rodríguez Leiva, con su tema, bloqueos auriculoventriculares. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Continuamos. Bien, pues estamos de regreso con todos ustedes en su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Esta noche charlando con el doctor David Rodríguez Leiva, justamente todo lo relacionado con los bloqueos auriculoventriculares. Bueno, pues en el primer segmento ya nuestro invitado explicó justamente de qué se trata este trastorno, sobre todo en la conducción eléctrica del corazón y precisamente causas o condiciones que pueden llevar a que se presente una enfermedad cardiológica de esta naturaleza. Y bueno, pues explicando antes del corte el tipo de bloqueos que existen, precisamente hicimos esa pausa para que durante este segmento nos pueda pues apoyar comentándonos precisamente lo relacionado con esto, David, de los bloqueos, que parece algo muy simple. Yo la verdad digo, precisamente hablar de un órgano tan importante, tan complejo, y como dicen por ahí, ¿verdad? En las fechas que se celebra el 14 de febrero, todo es corazón. Todo es más flechado por Cupido y todo, pero bueno, creo que esto va más allá, David, ¿no? Lo más curioso es, yo no sé quién sacó ese corazón así. Sí. Si no tiene nada que ver. Nada que ver, ¿no? Y nada más que así ver. te lo imaginas siempre, Sí, ¿no? así es. Como muy romántica la idea, ¿no? Pero digo, romántica después de un bloqueo auriculoventricular. No, ¿quién no sabe, es tan romántica. ¿Quién sabe, David? Bien, David, pues comentabas de los bloqueos de segundo grado. Sí, estos se dividen en dos. Se llaman bloqueos de segundo grado MOVITS 1 y 2. Sí. El MOVITS 1, sí, es un bloqueo todavía alto. En este bloqueo vamos a encontrar que precisamente esa conducción se va retrasando y una no conduce. Ok. Nosotros a nivel cardiológico lo identificamos siempre porque medimos un intervalo que se llama PR y ese se va creciendo hasta que una onda P no conduce. ¿Sí? Ese bloqueo también es digno de estarse vigilando. ¿Sí? Sin embargo, también existe otra posibilidad. Por ejemplo, hay gente, sobre todo los hipertensos, que cuando ya es muy crónico llegan a hacer bloqueo de rama izquierda. Cuando tú tienes un bloqueo de rama izquierda, la rama izquierda involucra dos fascículos, el fascículo anterior y el fascículo posterior. Sí. Y si a esto le agregas un bloqueo AV de primer grado, ya es un bloqueo trifascicular. Algunas escuelas dicen que lo mejor es ponerles marcapaso. Otras escuelas, sobre todo la mexicana, era observar al paciente, checarlo periódicamente hasta que esto llegue a avanzar, ¿no? Desgraciadamente, pues ya en la actualidad muchos de primera intención colocan el marcapaso. Sí, para evitarse ya conflictos. Sí, ¿no? Evitar algo posterior, ¿no? Ese es el bloqueo de segundo grado MOVITS 1. El PR va aumentando hasta que una onda P no conduce. Pero luego viene el bloqueo de segundo grado, el MOVITS 2 ya es avanzado, ya es un bloqueo bajo. Y esto es indicativo de colocación de marcapaso, porque tú vas a encontrar en un electro que de manera constante una onda P no conduce, una onda P no conduce. Una conduce, una no conduce, una conduce, una. Entonces
automáticamente estás hablando de frecuencias bajas. Cuando no conduce, la frecuencia se abre y te puede bajar a 40 o 35. Ya, Entonces, okay. no es una frecuencia como para mantener una vida normal. No, pues no. ¿Sí? Y de ahí viene el bloqueo completo que le llamamos, en el cual ya hay una total desarmonización en el sistema de conducción, para que me entiendan. Las aurículas van por su lado, los ventrículos van por su lado, cada quien sí. La aurícula lanza, las aurículas se manifiestan mediante una onda que se llama P en el electro, y los ventrículos el QRS, que es el más grande. Entonces, tú ves las aurículas por su lado, el ventrículo por su lado, cada quien va. Y obviamente, hablamos de frecuencias bajas, tan bajas como 30. Sí, no, ya. Y entonces muchas veces los pacientes llegan contigo y te dicen, ¿sabe qué? Es que todo el día está dormido y se para y se marea. Sí. Entonces, automáticamente lo que nosotros hacemos que es colocarle un monitoreo de Holter. Claro. Ahora, si identificamos en el electro de 12 derivaciones, en ese momento con ese podemos ya sea enviarlo a una institución o programarlo para colocarle un marcapaso. Claro. David, cuando hablas justamente de una persona con frecuencias cardíacas, pues 30, 40, que ya estamos hablando pues de una bradicardia, ¿no? Sí, total. Que además dices está dormido o permanentemente quiere estar acostado con cansancio, sueño, se levanta, se marea. ¿Puede esto relacionarse en principio como una sospecha de un problema cardiológico? Y la pregunta va en función de que muchas veces se hace convencional, ¿no? No, todo el tiempo, de un tiempo para acá. Es cuando más duerme, cuando quiere casi el desayuno, comida y cena en la cama, no hace actividad, no está, o sea, ¿cómo identificar a veces esto, David? Sobre todo porque, bueno, creo yo que este tipo de enfermedades no da como tal un síntoma específico, que te diga tú, bueno, si tienes mareo, cansancio o duermes mucho, es un bloqueo de segundo grado, pero ¿qué te haría sospechar, David, una situación Además, así? Te voy a decir una cosa, la gran mayoría, Sí, lo primero que pensamos es algo sencillo. Me cayó mal algo me subió el colesterol. Sí, claro. O sea, vamos a inventar todo lo que queramos, menos pensar en que mi corazón está mal. Justificar. Sí, y siempre nos vamos a lo más sencillo, a lo que sabemos que no nos va a pasar algo más grave, que definitivamente es grave, sí, pero es solucionable, ¿sí? Tiene solución. Desgraciadamente no hay un patrón específico de decir, este es el signo patognomónico de bloqueo AB de... No lo hay. Porque, y como tú bien decías, lo vamos a revolver. Por ejemplo, pues si es diabético. Sí, no, pues tuvo una alza o una baja de glucosa. Sí, ajá. De seguro me subió, por eso me mareé. Sí, o de seguro me bajó. Claro, ¿sí? claro. Si es hipertenso, no, pues de seguro tuvo una crisis y Claro. por eso es que... Pero yo me tomo la medicina y con eso, ¿no? Sí, claro. O tengo problemas de tiroides, el hipotiroidismo También, baja mucho la frecuencia, también. tiende a hacer bradicardias, o el hipertiroidismo a hacer taquicardias y hasta taquicardias supraventriculares Sí, que cómo pueden no. ocasionarte mareo. Sí, cómo no. ¿Sí? Entonces, no tenemos la manera de decir, pues este es como en algunas patologías valvulares, ¿no? Tiene un retumbo, es una mitral, tiene una estenosis mitral, ¿no? Un soplo, Ajá. que ya te va orientando. Exactamente. Pero, por ejemplo, David, este tipo de bloqueos en un momento determinado, hablando específicamente del tema, puede ser y comportarse como el dolor de un infarto, puede dar dolor torácico, puede dar dolor nocturno, puede de momento el paciente despertarse en la noche, sentir alguna molestia. ¿Qué ocurre que a veces esto es tan Puede silencioso, dar David? siempre y cuando el paciente tenga patología isquémica. Ya, ¿sí? ok. ¿Por qué? Pues por bajo gasto. Claro, por Entonces supuesto. no llega suficiente sangre y pues, eso te provoca una isquemia. Sí, claro. ¿Sí? Claro. O igual el que tiene algún problema cerebral. Así Entonces es más, ellos pueden perder el conocimiento. Sí, por supuesto. Y gente que no tiene ninguna patología, pues lo aguanta. Lo he visto muy frecuente el aguante en las personas
de campo. Sí. Resisten mucho. Sí. De por sí ellos, por el tipo de trabajo que hacen, manejan frecuencias bajas. Sí, claro. Se comportan como vagotónicos, Sí, frecuencias bajas. Entonces ellos te resisten 50, 48 y no sienten y andan bien, nada. Y andan bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ellos es todavía más difícil. Sí, cómo no. Sí, pero he tenido gente de campo que tiene 30 y me dice, es que yo antes me paraba temprano y ahora ya me da mucho sueño. Y el otro día que estaba trabajando, iba caminando a la siembra y me empecé a marear, caminando. Sí, entonces, cómo no. Ya empiezas tú a correlacionar esos síntomas. Claro. Entonces le dices, le tomas un electro. A veces el electro en ese momento te sale casi normal, ¿no? Ante eso, lo mejor es realizarles un monitoreo de 24 horas y en ello establecer si realmente está haciendo frecuencias muy bajas, si se está bloqueando o nada más es una degeneración que ya su sistema eléctrico no está funcionando. Y es que en muchos pacientes, por ejemplo, tú tomas un electro en tu consultorio y te sale normal. Sí, claro. Y sucede que al rato te hablan, oiga, es que se desmayó. Sí, así es. Y dices, pero el electro era normal. Pero el electro estaba normal. Pues sí, pero se desmayó. Entonces le pones el monitoreo y te das cuenta que una hora está latiendo bien el corazón y a la otra empieza a hacer... Sí, por supuesto. Acabo de ver a un señor que, deportista, me dijo que era deportista. Ya la experiencia ya luego te va orientando más hacia dónde te tienes que ir. Y me dice, pero últimamente me canso un poquito más. Y el otro día quise hacer un pequeño sprint y al querer arrancar me mareé. Entonces le dije, ¿y ya lo vieron? Sí. Dice, es más, me pusieron un holter. Digo, sí. Y lo vi y normal. Le digo, pero es que está muy raro. Le digo, ¿me permite ponerle otra vez un holter? Y se lo puse. Y sí, cuando él intentó correr, porque le dije, haga su vida normal, hizo una pausa y se cayó. Mira. Y se cayó. Mira. Entonces le dije, ¿sabe qué? Sí está haciendo pausas. Y él quería seguir corriendo. Ahora, otra de las cosas, claro. Está bien que hacer ejercicio, pero también uno debe de tienes que prever cuando seas grande qué vas a poder hacer y qué no vas a poder hacer, ¿sí? Y seguramente cuando tengo 80 años ya no voy a correr 40 kilómetros, ¿no? Entonces uno tiene que irse acomodando y también irse cuidando, no nada más el corazón, las rodillas, el estómago, todo, ya. Entonces es mejor que aprendamos a nadar o que utilicemos elípticas, cosas que ya nos disminuyan el riesgo de impacto. Como más estático el ejercicio, pero que al final nos esté permitiendo también. En lo personal, yo te diré que yo hago ejercicio en una elíptica. Claro. ¿sí? Tiene velocidad, calculo y todo. Normalmente, en lo particular, yo hago en la elíptica entre 3 y 5 kilómetros. Sí, suficiente, ¿no? Entonces, y aparte no me voy dañando mis tobillos, mis rodillas. Por supuesto, no hay impacto, no hay el desgaste convencional. Y cuando puedo nado. Claro. Entonces, es el ejercicio que yo normalmente siempre les recomiendo, de preferencia que naden. Si pueden nadar, mejor. Por supuesto, pues miren nada más qué información muy importante nos está compartiendo precisamente nuestro invitado, el doctor David Rodríguez Leiva, hablando precisamente de estos problemas, trastornos pues de la conducción en el corazón, como son los bloqueos auriculoventriculares. Así que bueno, pues cordialmente invitados a que envíen sus preguntas, sus comentarios, todo lo que desee que le preguntemos a nuestro experto. Dirían por allí, hoy es cuando tener esa oportunidad, que yo entiendo ya, y bueno, vienen preguntas también que a título personal y derivado de lo que estoy viendo también en los chats, las preguntas, vamos a hacerle ahorita a nuestro invitado, pero vamos con producción para leer algunos comentarios, algunos mensajes que está enviando nuestra audiencia, de nuestra productora, la doctora Abigail Bello Gallardo. Dice, muy interesante tema, mil gracias al cardiólogo, doctor Rodríguez Leiva, por transmitir sus conocimientos de manera tan clara. Muchas gracias a la doctora Abigail por estar con nosotros, a Manuel Salazar, a toda la audiencia y al público de YouTube. Dice, excelente noche, doctor Rafael, un tema de gran importancia, explicación muy clara.
Felicitaciones al doctor David Rodríguez Leiva. Muchas gracias, Manuel, por el comentario. También aquí de nuestra productora, gracias. Bloqueos auriculoventriculares, interesantísimo tema, de gran importancia para la salud, sin duda. Yo creo que hay que prestarle mucha atención. De radio, buenas noches, felicito a la producción, al titular del programa y al destacado invitado, doctor Leiva, de parte de la familia González Flores de Acapulco. Pues un saludo hasta Acapulco, Guerrero. Muchas gracias. También nos mandan a felicitar, dice, excelente información sobre el corazón y excelente expositor. Muchas felicidades al doctor Rafael Aguirre por su programa. Familia Lozano del puerto de Veracruz, muchas gracias. Gracias por comentar. Carla Esmar dice, qué interesante tema. Muchísimas gracias, Carla. También tenemos más saludos de María Luisa de Acajete, que manda saludos a ambos doctores y agradece que le brindemos esta información de mucha utilidad para quienes vemos el programa. Gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, María Luisa. Excelente programa como cada viernes. Saludos, doctor Aguirre, doctor Rodríguez, familia González. Gracias a la familia González por el comentario. Muchísimas gracias. Más comentarios en plataforma tenemos también. Dice por aquí de Edgar Winfield, buenas noches. Dice, ¿hay alguna metodología para dar los primeros auxilios a una persona que está padeciendo un bloqueo auriculoventricular? Pues sobre todo, ¿qué sería, David? ¿Un desmayo? ¿Hay una qué, perdón, dijo? Dice aquí, metodología para dar primeros auxilios a una persona que padece un bloqueo auriculoventricular. Desgraciadamente, si te toca en la calle, difícilmente lo vas a revertir. Sí, claro, ¿no? Hablamos de que no puedes transmitir a menos que tuvieras un marcapaso externo. Sí. Sí, que dijeras, en la voy a colocar en la todo, actualidad, ¿no? Hay unos pequeños dispositivos que traen dos paletas precisamente, que las pones y esos te ayudan a revertir el bloqueo. Es un marcapaso externo, claro, que te sirve para llegar al hospital. Sí, en tanto. Pero ahí el dar masaje o algo no te va a revertir un bloqueo. Nada. Desgraciadamente no. Necesitas a fuerza un marcapaso, ya sea externo o un temporal interno, por claro, yugular, subclavia o por la pierna, por donde tú puedas. El punto es salvaguardar la función del corazón y obviamente todo. Todos los órganos del cuerpo, ¿no? Que salen y parten de allí. Bueno, pues respondida su pregunta, Edgar, más comentarios, vámonos a plataforma de Jazmín Trujillo. También dice, excelente información, como cada viernes. Gracias, doctor Aguirre, por este programa y también al doctor Rodríguez. Gracias, Jazmín, por estar con nosotros. De radio, dice, personal médico del HGZ, saludos, doctores, muy buen programa, muchas gracias. Pues gracias al HGZ por estar con nosotros. Padia Reyes, buenas noches, doctor Aguirre. Doctor Aguirre, aquí viendo su programa como cada semana. Excelente, como siempre. Recibo un cordial saludo a usted y su apreciable invitado. Gracias por compartir un tema con nosotros. Muchas gracias desde el CAE, escuchando su interesante programa, doctor Aguirre. Gracias al Centro de Alta Especialidad, doctor Rafael Lucio, aquí en la ciudad de Jalapa. Más comentarios, por favor. Y dice Lupita Arieta Hernández, buenas noches, excelente tema, muy importante y bien explicada por el doctor David Rodríguez Leiva. Muchas gracias, Lupita, por el comentario también. Excelente información, dice la familia Hernández Muñoz, como siempre de primera mano con especialistas de alta calidad. Muchas gracias por el comentario. La familia López Olmedo, interesante información. Felicitaciones al especialista de esta noche y gracias al doctor Rafael por la difusión de este extraordinario programa. Muchas gracias. Gracias también, dice, siempre un gusto sintonizar tan bello programa con información de mucha relevancia. Saludos para el doctor Rodríguez y para usted, doctor Rafael. Señor Rodrigo, taxista de Cardel. Saludo hasta Cardel, Veracruz, de Eduardo Guido hasta la Ciudad de México, que saluda a todo el equipo de producción, al doctor David, doctor Rafael, doctora Abigail y a todo el staff de esta producción. Muchas gracias. Dice por aquí, Edgar, buenas noches. Una persona que está expuesta constantemente a campos magnéticos, radiaciones, microondas, como las que emiten los equipos de radiocomunicación, ¿es candidata a padecer un bloqueo auriculoventricular? ¿Cuánto? No. Como tal, no. No, como tal, no. Como tal, no. Es más, anteriormente los marcapasos que utilizábamos, te estoy hablando en los años 90, era un marcapaso muy grande y se les consignaba precisamente eso, no estar en lugares de alta tensión, evitar contacto directo con los hornos de microondas. Claro. En la actualidad no, lo único que sí se les recomienda es evitar sobre todo utilizar imanes porque pueden alterar el funcionamiento del marcapaso. Claro. Y obviamente generar algún trastorno en la conducción otra vez. Sí, porque supuesto. Entonces el marcapaso entra asincrónico y ya no respeta, empieza a disparar como loco, ¿no? Claro, como antes de que se lo colocaran seguramente. Así todo es. Este proceso, así es. Entonces, pero en general son muy pocas las contraindicaciones.
Ahora, el paciente que ya tú detectaste tiene un bloqueo avanzado, segundo grado MOVIS 2 o bloqueo completo, o una disociación auriculoventricular. A veces es difícil distinguir para muchos una disociación de un bloqueo AV completo. ¿Por qué? Porque igual las ondas P van por su lado y los QRS van por su lado. Nada más que en el bloqueo AV completo hay más ondas P que QRS, y en la disociación hay más QRS que ondas P. Claro. Eso ya es más técnico. Claro, por Pero supuesto. definitivamente las dos van a requerir que se le coloque un marcapaso. Ahora, mucha de la gente cuando se le dice un marcapaso y tú ves su cara, ¿no? Como, híjole, la catástrofe. Sí, ¿no? Y muchos tienen la idea de que vas a abrir y abrir el tórax. No es así. En la actualidad, las colocaciones de marcapaso existen muchas marcas, Biotronic, Medtronic, muchas, Boston. Claro. David, ¿te parece si dejamos la explicación del marcapaso para este segmento, que ya es que está todo interesante? Pero fíjate que cómo esto ha ido, y bueno, pues justamente viene la parte, pues, en donde, ¿qué se hace, no? Con un paciente que hoy por hoy, y oiga, pues usted nos está siguiendo desde el principio y está ya, como dicen por allí, recapacitando un poquito sobre aquellos síntomas que a veces dice uno, no es que me sentí muy cansada por el calor, por el frío, por todo. No, la sugerencia es que visite a su cardiólogo. Yo, obviamente, aquí voy a recomendar pues, a nuestro invitado, porque además de todo es un extraordinario especialista, profesional en todos los aspectos, pero sí es momento, pues, de que pongamos, como dicen, manos a la obra, checarnos cardiológicamente y, bueno, establecer, más vale que nos digan no pasa nada, a decir, pude haberlo hecho. Y ya con muchos avances en la ciencia, creo que hoy no habría justificación, ni se vale decir, pues de algo se va a morir la gente, porque luego lo asumen, ¿no? Bueno, al final de cuentas. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos porque venimos al cierre del programa, así que no se vaya. Quédese con nosotros, que estamos de regreso con todos ustedes. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. David Rodríguez Leiva, con su tema, bloqueos auriculoventriculares. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. David Rodríguez Leiva, con su tema, bloqueos auriculoventriculares. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Continuamos. Continúa con nosotros. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. David Rodríguez Leiva, con su tema, bloqueos auriculoventriculares. Si tienes dudas, déjala en los comentarios. Continuamos. Muy bien, pues estamos ya de regreso en este que es nuestro último segmento de este programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. No sin antes hacerles una muy atenta y cordial invitación para que todos los miércoles en punto de las 18 horas no se pierda usted su programa de radio digital Mundo Médico, que conduce nuestra productora, la doctora Abigail Bello Gallardo, y que en él encontrará de verdad un formato muy flexible, todo lo actual en la medicina y la salud, cápsulas de superación personal, salud y belleza. Se acaban de integrar por ahí nuevos talentos a este programa, precisamente invitados por la productora y directora de ese programa, de sexualidad, psicología, nutrición y todo el apasionante mundo de la medicina y la interacción con su público. Este programa queda en las plataformas de iVoox y Spotify, al igual que especialistas médicos al cuidado de su salud. Así que bueno, pues si hoy no tuvo oportunidad de seguirnos desde un principio, también en Facebook, en YouTube y en iVoox y Spotify. De tal manera que bueno, pues están cordialmente invitados. Y David, la parte que parece que a veces al paciente, como cuando le dices, oiga, tengo que hacerle una endoscopía porque parece que algo no está bien adentro de su estomaguito. Cuando le dices a un paciente, usted requiere un marcapaso. Es, como dicen, una noticia en donde se vino un balde de agua fría, se cerró el mundo, se acabó el mundo. ¿Qué pasa con ese paciente, David? Porque pues él sigue pensando que no tiene nada en su corazón cuando estás viendo que hay situaciones que lo ponen en riesgo incluso hasta de morirse. Sí, desgraciadamente no hay una manera de matizar una noticia así, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes que decir, mire, encontré esto y usted amerita esto. Claro. ¿Sí? La gran ventaja es que esto tiene solución, ¿sí?
lo primero que te dicen, oiga, pero me van a abrir el pecho. Y no. Voy a traer aquí una cicatriz. Sí, todo. No, normalmente se hace mediante una punción de la vena subclavia. Se introduce un dilatador, se mete un cable. En la actualidad hay varios modelos de marcapaso. Los más comunes, voy a nombrar los más comunes, claro. es el bicameral, ¿sí? Y el unicameral. El unicameral nada más va a ir a ventrículo, va a estimular ventrículo y se va a inhibir en ventrículo. El otro bicameral va a estimular aurícula y ventrículo. Va a tratar de hacer lo más fisiológico posible. Claro. ¿Sí? Desgraciadamente, en mi experiencia, lo digo de manera personal, el bicameral siempre, o en el 90% falla mucho el cable auricular y casi siempre acaban siendo ventriculares, ¿sí? Entonces, lo que tú haces, puncionas. Si no puedes puncionar, entonces cortas y haces una venodisección, la localizas, metes el catéter, lo tienes que alojar. Una vez que el catéter llega al ventrículo derecho, tienes un técnico ahí que él va midiendo los parámetros. Tú tienes que medir qué tanta impedancia tiene, si hay mucha resistencia a la conducción. Claro. Entonces tienes que empezar a buscar. Empiezas a buscar el mejor sitio donde haya menos impedancia, donde la cantidad de energía que requiera el marcapaso para trabajar sea la mínima, para que no se desgaste de una manera prematura, ¿sí? Entonces, muchas de las veces eso es lo que más cuesta, andar localizando. Ya una vez que localizas, pues tienes ahí varias guías para acomodar bien el marcapaso, lo acomodas, le pides que cheque otra vez, le pides al técnico radiólogo que te vuelva a checar la posición. Todo un proceso. Le tienes que mover el brazo, subir el brazo, bajar y ver que tu marcapaso no se mueva. Le tienes que dar una forma que le llamamos talón, hacer una curvatura. ¿Para qué? Para que si llega a haber un jalón, si tú lo dejas recto, al haber un jalón se puede desprender. Claro. Si tú le dejas un talón, no se desprende. Entonces, pues queda así como un taloncito, como un calcetín, digamos. Oye, David, lo estoy escuchando y me lo estoy imaginando como una situación, dijeran por ahí, pan comido, pero para el experto, para el que ha colocado durante toda su trayectoria marcapasos todos los días o ha estado en presencia, pues, auxiliando, ¿no?, en la colocación del marcapaso y de toda una serie de situaciones. Pero esto de localizar en un área en donde de pronto tu única medición es eléctrica, y dice aquí está alta la impedancia o está baja, pues la electricidad, hablamos de impedancia, el mejor punto. Así es. Porque puedes dejarlo en otro lado, ¿no? Sí, definitivamente, y qué bueno que lo comentas. El mayor riesgo que tenemos en su gran mayoría es que tú al entrar, como el corazón siente algo ajeno, puede hacerte una taquicardia ventricular o un paro. Ok. Entonces, también eso debe uno de tener. Normalmente cuando entramos, siempre le digo al enfermero que nos circula, hay adenosina, hay amiodarona, hay desfibrilador, o sea, todo. Sí, no se entra para ver qué cosa va a pasar, se entra con todos los recursos. Se tiene que entrar con todo porque desgraciadamente, no todos los corazones son así. Hubo una vez una anécdota de una paciente que llegó de urgencia, la vi, pues llegué a colocarle el marcapaso y me hace taquicardia ventricular. Saqué el marcapaso y se bloquea, empieza a hacer paro, vuelvo a meter y me vuelvo, o sea, fue un marcapaso demasiado sufrido. Finalmente lo que hice es meterlo hasta arriba y de ahí irlo moviendo a donde ya no hiciera taquicardias, ni bloqueos, ni nada. Fíjate nada más. Para que quedara. Y ese fue el temporal. Entonces, el definitivo, me dicen, vamos a hablarle a nuestro cardiólogo. Le dije, sí, me permiten hablar con él. Y le dije, doctor, me costó mucho trabajo y hay este riesgo. Dice, no te preocupes, yo tengo mucha experiencia. Dije, bueno. Ok. Ya
Después me fueron a llamar. Dice, porque bueno, la señora en hizo manos pago. expertas, ¿no? Dices La tú. señora hizo pago. O sea, David, y hablando, porque esto también es importante decirle a nuestro público. Pero, perdón, Sí, para que no, esto es algo extraordinario. allá voy, sí. Lo que tú dices. Sí. No está nada escrito y a veces decimos, es un marcapaso, no es de rutina. Y de momento algo pasa, ¿no? Sí, es como una endoscopía que te haga un reflejo vagal y se claro, pare. Claro, ¿no? Y de pronto es que ocurrió, ¿no? Pero si todos los días hago y sí. Sí, O sea, sí. a lo que yo iba con esto, David, es que muchas veces el mismo paciente, la misma familia, dice, bueno, le van a poner un marcapaso. En el desconocimiento muchas veces de estos procedimientos, hay quien dice, sí, pero eso es bien rápido. Eso en 5 minutos lo ponen, eso está. Sin embargo, ¿qué ocurre? Como dicen por allí, la adrenalina a flor de piel, porque estás entrando a un órgano vital donde no nada más va a haber un cuerpo extraño, ¿no? Sino donde también hay un efecto eléctrico. Y el corazón es como todo, ¿no? Sí. También Tú no puede sabes sufrir un cómo sustito, te va ¿no? a responder el corazón. Sí, claro, claro. Pero afortunadamente, te vuelvo a repetir, eso es algo excepcional. En su gran mayoría, mis compañeros tienen ya mucha experiencia. Claro, David. Y son colocaciones exitosas. Claro. De 1000, probablemente 5 se te complique. Sí, porque iba yo a esto. Tú comentas, ¿no? Entraba yo y hacía arritmias. Pero hay que ponerle el marcapaso. Sí. Sí o sí, ahí no hay de que, como hace arritmia ya nos vamos. No, o sea, hay que ponerle el marcapaso, porque si no, entonces vienen otras complicaciones. Mira, a mí me pasó una vez, sí es una anécdota de verdad sufrido. Llego, era una urgencia, le hablo al cuate de los marcapasos, llega, entro con la paciente, era una mujer, le empiezo a colocar el marcapaso, le digo, a ver, tómale parámetros. Dice, no me da parámetros. ¿Cómo que no te da parámetros? Si ya está dentro. No me da. Y dije, mide el cable, a ver si es. Y dice, no sirve el cable. Uy. Dije, bueno, dame otro. No traigo. Dios mío. Le dije, ¿y dónde están? En Puebla. Empecé a las 8, terminé a las 8 de la mañana. Se tuvo que ir a Puebla. Y y lo peor es que cuando quise jalar el marcapaso, como lo conectó a la computadora. Sí, claro. Hizo paro. Lo volví a meter. Y se quedó conectado a la computadora y yo ahí me quedé sentado 12 horas para poner un marcapaso. Entonces, desde esa vez le dije, por favor, nunca debes venir sin al menos 2 equipos. No, es más, de más, porque sí, por eso, al menos 2 equipos. Nadie garantiza, pues, ¿no? En un momento tan importante, ha habido situaciones, David. pero eso es una anécdota de claro. cosas que pueden suceder. Claro. Pero te puedo decir que en la experiencia, yo me formé en el Centro Médico La Raza, allá el cardiólogo clínico ponía los marcapasos definitivos con el cirujano. Sí, cómo no. Sí, entonces, no sé, he puesto fácil como unos 500 marcapasos. O sea, en una historia a lo largo de tantos años, David, todas estas anécdotas se cuentan solas. Sí. Creo yo que es una circunstancia que es muy importante, pero también, David, en ese amplio conocimiento, la pregunta, porque también nuestro público seguramente está preguntándose una situación similar, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo les va a estos pacientes? Es decir, ya se diagnosticaron, les pusiste un holter, electrocardiograma, a lo mejor otro holter para corroborar, requirieron el marcapaso. Doctor, ¿puedo hacer una vida normal? ¿Hasta dónde es normal? Ejercicio, trabajo, todo. ¿Qué pasa ahí, David? Bueno, el pronóstico es muy bueno. Normalmente la vida de los marcapasos está calculada entre 10 más menos 2 años. Okay. Puede durarte 12, 8, 10. En promedio 10 te dura. Sí, claro. En la actualidad los marcapasos son inteligentes. Los programas, frecuencia para dormir, frecuencia para descansar, frecuencia para correr. Okay. Entonces, por ejemplo, dices tú, una persona de 70 años que quiere caminar, se lo programo 140 latidos por el ejercicio, porque también lo tengo que limitar hasta dónde debe de hacer, ¿no? Claro. Normalmente el ejercicio y la frecuencia cardíaca debe de ser máximo 220 menos tu edad. Okay. Entonces, ahí se programa.
hasta un poquito menos, ¿no? Por ejemplo, si por la edad él tiene que hasta 150, se le deja en 140 y se le dice, no tienes que abusar por esto. Pero es una vida normal, es una vida totalmente normal, ¿sí? Y se agota el marcapaso, ya no se hace todo el procedimiento, lo único que se hace, se saca el generador, se mete el otro otra vez y ya. Algo ya mucho más sencillo. Ya no tienes que entrar otra vez a corazón. Al corazón. Ya es el generador que queda externo. Anteriormente eran unos generadores como muy grandes, como este tamaño. Sí, claro. En la actualidad es un generador así. Cosas mínimas. Eso te iba yo a preguntar, David. Una persona con un marcapaso, como para el tratamiento de estos bloqueos, ¿tiene dolor, tiene molestias asociadas al marcapaso? No tiene, ahora sí, como dicen, nada de lo que quejarse, pues. No, realmente, bueno, es molesto la herida que se te hace, una herida así. Pero normalmente en una semana no tienes nada. Ya, perfecto. Nada, ni dolor, ni nada. O sea, David, quien en este momento requiere la colocación de un marcapaso, David, se enfrenta, ahora sí como aquella canción, ¿no? De un grupo español de Marta tiene un marcapaso, se enfrenta a una serie de situaciones que lo hacen diferente, porque obviamente ahora lleva quien le marca el ritmo, ¿sí? El ritmo de la vida, pues, el ritmo, la sustancia fundamental, pero que en un momento determinado, ese marcapaso, como bien tú lo dices, voy a entrar en una fase de estrés, sube la frecuencia del marcapaso y aguántame, va controlando, va subiendo. Esto, en algún momento, David, influye sobre otros problemas también del corazón, porque hablamos de una situación de un bloqueo, pero decías tú, una persona que tiene una cardiopatía isquémica, propensa a un infarto, que ya tuvo un infarto, ¿cuánto es beneficioso, pues? Bueno, definitivamente, por ejemplo, muchos de los infartos, sobre todo los infartos de la cara inferior, que se complican mucho con bloqueos precisamente auriculoventriculares o trastornos de la conducción. Sí. Lo que tú tienes que hacer es, si el paciente, una vez que evoluciona el infarto, no revierte el bloqueo, le tienes que poner marcapaso definitivamente. Además, pues obviamente lo tienes que rehabilitar. La gran mayoría o muchos no rehabilitan, pero lo ideal es rehabilitar al paciente, ponerlo a caminar, hacer ejercicios. ¿Para qué? Para que se trate de compensar un poco el daño que ya se ocasionó. Claro. ¿Sí? Hay infartos que dejan mucho daño y que se les debe colocar marcapaso. Hay infartos que no dejan casi daño y se les coloca marcapaso. Esa gente la rehabilitas y la llevas, digamos, en lugar del 100 la llevas al 90%, pero con eso tienes para hacer una vida súper normal. Claro, por supuesto. Y sobre todo, David, creo que se trata de entender que lo que no se cuidó para prevenir una situación, porque a lo mejor habrá ahorita quien diga, bueno, ¿y se podrá prevenir un bloqueo auriculoventricular? Sí, sobre todo, por ejemplo, en gente hipertensa y diabética o en gente con enfermedades que lesionen, por ejemplo, el lupus. Sí, ¿no? O sea, y digo, también a veces uno entiende un poco el enojo, la apatía de estar enfermo, ¿no? Sí. Pero pues si estás enfermo, tienes que ponerte las pilas, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer mejor, tienes que evitar la obesidad, tienes que evitar, por ejemplo, si eres hipotiroideo, pues tienes que tomar tu levotiroxina. Claro, ejercicio físico, como bien lo dices, físico, ¿no? Luego dicen, sí, hago ejercicio cada mes, pero 5 minutos viendo la tele. No, si voy a la tienda y compro ahí. Sí, camino a la tienda. Llevo a la escuela 3 pasos, niño, ¿no? Está enfrente de la casa. O luego dicen, no, si yo trabajo mucho, lo hago, subo. Pero la gente no entiende que el ejercicio debe de ser, haz de cuenta, es como darte un gusto. Claro, ¿sí? Es como ir al cine, voy para... Sí. No andar corriendo o andar estresado. Si eso fuera, pues las mujeres ni se infartarían ni serían hipertensas. Sí. Pero siempre andan apuradas. Entonces, normalmente todo lo que te implica estrés, que subes, que corres, que vas, que llevas, que traes, no es ejercicio. Es decir, voy a hacer ejercicio, esta hora es para mí, voy a caminar, a correr, a nadar, lo que tú quieras,
pero esta hora es para mí. Y es para el cuidado de mi cuerpo, así para el cuidado de mi corazón y de mi cerebro y de mis riñones, de mí, de todo al final de cuentas, ¿no? Y sobre todo, David, creo que algo que es muy importante y que bueno, pues ya tenemos como tradición en este programa, que estamos ya despidiéndolo prácticamente, ¿cuál sería tu comentario, tu mensaje final relacionado con este importante problema de salud cardiológica, David? Primera, la gente hipertensa, diabética o con enfermedades autoinmunes o enfermedades crónico-degenerativas, de preferencia, y si ya rebasan los 50 años, sería conveniente que se practiquen un holter o un chequeo cardíaco. Si hay un poco de síntomas, lo ideal es hacerles un monitoreo de 24 horas para ver si no hay algún trastorno de la conducción. Y otra, que no teman cuando les digan que requieren un marcapaso. Claro. El marcapaso, obviamente, en las manos indicadas no va a haber problema, y si hay problema, pues se resuelve ahí. Sobre todo con esa gran experiencia. Y David, tus datos de contacto, teléfonos de consultorio, una dirección para que pues nuestro público, quien esté interesado, yo diría, a partir de ahora es como la visita al dentista, ¿no? Cada 6 meses un chequeo, y si en un momento determinado no lo requeriría o no lo requiere, su médico cardiólogo se lo dirá cada cuánto. Así es. Bueno, estamos en la calle Manuel Hernández, número 22, en la colonia Francisco Ferrer Guardia, código postal 91020, teléfono 2288 43 51 58. Muy bien, pues son los datos de contacto que además están pasando precisamente en la cintilla de su pantalla de nuestro invitado, el doctor David Rodríguez Leiva. Pues David, prácticamente despidiendo este programa, agradeciéndote como siempre tu valiosa información. Yo no me quedo asustado, me quedo con la reflexión de que muchas veces, David, nos hacemos chequeos médicos, nos hacemos todo lo que tú quieras, pero pocas veces le decimos al corazón, hoy te toca. Y te toca que te revise el experto, que nos digan que todo está bien, y entonces ahora sí, el 14 de febrero a seguir dibujando corazones, a seguir todo lo que tú quieras y mandes, porque el corazón no nada más es un órgano que dicen por ahí se asoció con lo romántico, ¿no? Sino también se enferma. Sí, también se asocia con catástrofes. Sí, por supuesto, ¿no? En todos los aspectos. Y Sí. Bueno, pues fíjate que de la encuesta ha tenido cansancio, mareos o desmayo, mitad y mitad del público dijo sí, mitad dijo que no, o sea... Sí, es que hay que ir al cardiólogo, definitivamente. Hay que ir. Y saludos a toda la audiencia en radio, en Facebook, Estados Unidos, Canadá, Perú, Rusia, Argentina, Colombia y la República Mexicana. A todo el público que estuvo siguiendo la transmisión a través de Facebook, de YouTube y de nuestras vías de comunicación. Muchísimas gracias a las familias Martínez González y Martínez Espinosa, a la familia Rodríguez del puerto de Veracruz, a todos quienes mandaron justamente mensajes, preguntas o comentarios. Agradecerles muchísimo. Nosotros nos despedimos y fue precisamente para todos nosotros el doctor David Rodríguez Leiva, especialista en cardiología, con quien charlamos todo lo relacionado con los bloqueos auriculoventriculares. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me despido reiterándoles, cuide su salud. Aquí le decimos cómo. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Un fuerte abrazo. Gracias. Revista Sin Recreo presentó Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Dirección Ejecutiva, Dr. Rafael Aguirre Cardosa y Dra. Abigail Bello Gallardo. Producción General, Maestro Luis Gerardo Martínez. Dirección de Audio y Video, Melitón Osuna y Arturo Pozos. Asistentes de producción, equipo de Revista Sin Recreo. Conductor, Dr. Rafael Aguirre Cardosa. Nos vemos en el próximo programa, viernes a las 8 de la noche. Revista Sin Recreo presentó Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud.